Empezamos. Doctor. 1, 2. El que ha girado. Composición del sistema nervioso, doctor, central. Bien, doctor. Hoy vamos a llevar lo que es encéfalo y médula espinal. El encéfalo y la médula espinal son la parte central de todo el sistema nervioso. De ahí su nombre, sistema nervioso central. Como tal, tiene que tener una protección. Como tal, necesita ser protegido. Para eso viene una capa superficial. Hablamos del encéfalo. ¿Cuál es la capa más superficial o más exteriorizada que ahora podemos ver? La dura madre. No, pues yo no le puedo ver la dura madre. Entonces es la piel, que es un tejido tegumentario, pero se le denomina cuero cabelludo. Después del cuero cabelludo está una parte ósea, una parte dura. Para proteger el encéfalo es la bóveda craneana y para la médula espinal es la columna vertebral. Nos vamos a enfocar ahora primero en el encéfalo. Ya estamos, dos capas. Esas dos capas no lo vamos a repetir, ya lo han llevado en el anterior semestre. Entonces pasamos a otro tipo de tejido de protección. Ese tejido de protección es un tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo va a formar tres capas, que a las cuales vamos a denominar meninges. De la parte externa hacia la parte interna. Atrás del doctor de verde. Doctora, ¿cuál es la capa más externa de esas meninges? Después, aracnoides. Y después, la pía madre. Todo lo que ahora vamos a hablar con el doctor Suárez ya lo están viendo. Solamente es con el doctor, en el momento que hemos hablado, se va a llevar lo mismo, enseñamos casi lo mismo desde diferentes puntos de vista, pero en muchos puntos se correlacionan. Entonces no es algo nuevo para ustedes. Vamos con la dura madre. La dura madre es una capa exteriorizada que está dividida por dos capas. ¿Cuáles son esas dos capas? Carlos, ¿no? La dura madre va a estar dividida en dos capas. Una capa externa y una capa interna. Cada uno de estos tiene un nombre. La capa interna también denominada fibrosa. Y la capa externa en endóstica. Si les pregunto el día viernes, las capas de la dura madre, dos. El término correcto, más apropiado, es que se divide en dos capas. La fibrosa y la endóstica. Para que ustedes puedan entender, se ponen estos dos términos. La endóstica es una capa externa y la interna es una capa interna, la fibrosa. La endóstica va a tener contacto o va a estar relacionado con la parte interna de la bóveda craneana. Entre la capa endóstica, voy a poner acá, cráneo. Entre la endóstica y el cráneo va a haber un espacio. Ese espacio se llama espacio si es sub, es abajo, doctores. Todo sub es abajo, como el subsuelo. Si les dicen el subsuelo es abajo, entonces es el espacio epidural. En ese espacio epidural va a circular una sustancia parecida a la linfa. ¿Cómo se llama? ¿Dónde encuentra esa sustancia, doctor? La linfa. ¿Dónde circula?
Hace 4 meses han llevado eso. Es la misma sustancia que circula por sus vasos linfáticos, de ahí el nombre linfa. Entonces, por ahí nos va a pasar la linfa, que es como un drenaje, entre comillas, de la parte externa. La fibrosa. En esta capa fibrosa como tal va a estar en contacto con la siguiente capa de la meninge, que es la aracnoidea. Y aquí vamos a poner, supongamos esto. Aquí hay un espacio. Perdón. Este espacio se llama espacio epidural. Y aquí hay otro espacio entre la fibrosa y la aracnoidea. ¿Cómo se llama ese espacio? Ahora sí es por abajo. Es subdural. Si este es epidural, este es subdural. Nada más. Sub, por debajo. Epi, externa, por fuera. Espacio epidural, espacio subdural. ¿Listo? ¿Qué más? La dura madre es conformado de tejido conectivo denso. Esa palabra. Todas las meninges es de tejido conectivo, pero la dura madre es tejido conectivo denso. ¿Tenemos? La dura madre es un tejido conectivo denso. Bien, esta dura madre va a tener unas prolongaciones. Esas prolongaciones van a formar cisuras. Hay una cisura posterior y una cisura anterior. ¿Se acuerda las cisuras, doctora, de anatomía? ¿Cómo se llama la cisura posterior? Puede. La fisura posterior va a dividir lo que es los dos hemisferios cerebrales. Esa fisura posterior, también denominada septum dorsal posterior o media posterior, ese es el nombre apropiado, septum medio dorsal, porque está al medio, va a dividir los dos hemisferios. Otra prolongación de la dura madre, la cisura media anterior o media ventral, pero a nivel del cerebelo, va a dividir también. Entre la incisura cerebral y del cerebelo hay una cisura que se llama cisura de tienda del hipofisiaria. Si está entre el cerebro y el cerebelo no puede ser el mismo. Entonces, ¿cuántas cisuras tiene la dura madre? 3. La primera cisura es la que va a dividir al cerebro en dos hemisferios. La segunda cisura es la que va a dividir al cerebelo en dos hemisferios. La tercera cisura es la que se encuentra entre el cerebro y el cerebelo, que forma un techo, se denomina tienda hipofisiaria. Nada más. Ahora, a ese septum medial dorsal se le conoce también como la hoz del cerebro. Tal vez así se acuerdan. Y la que es anterior es la hoz del cerebelo. Nada más. Pasamos ahora a la meninge llamada
aracnoides. Encima de esta, ¿está vascularizada o no? En la dura madre. Eso va a ser. ¿Vascularizada o no vascularizada la dura madre? Vascularizada. La aracnoides. La aracnoides es una lámina fina, por no decir la más delgada. El término fino que utilizamos o que utilizan los autores en anatomía y histología, por no decir una lámina delgada, dicen una lámina fina. Su característica del aracnoides, que menciona que es una lámina avascularizada. No está vascularizada, es fina. ¿Qué más? ¿Qué peculiaridades más tiene la lámina aracnoides? Laxa. Ya medianamente laxa. A eso de lámina fina también se le dice electromenígeno, porque a la dura madre se le dice paquimenígeno por dura. Ya, son términos apropiados, depende del actor. Va cambiando la nomenclatura, si ustedes quieren, dependiendo del autor como tal. Pero en esta, ¿qué otras características tiene? En una ya hemos dicho en la dura madre, acuérdense características. Las cisuras, sus capas, su contacto. En esta, aracnoides es avascular. ¿Estamos? ¿Qué más, doctores? Por anatomía. Está compuesta por dos regiones, ¿Cuál? la cápsula la laminosa y ¿Dónde se forma? Ya. Esta aracnoides tiene trabéculas. Esas trabéculas van a ingresar a la siguiente capa, la vía madre. En esas trabéculas es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Tiene unas trabéculas. Trabéculas son como puentes. Esas trabéculas van hacia la vía madre. Por ahí va a circular el líquido cefalorraquídeo. Es lo más resaltante. Pero no queda ahí. También va a tener las trabéculas es hacia abajo. Va a tener unas prolongaciones ahora hacia arriba que van a invadir a la dura madre y van a formar unas vellosidades aracnoideas. En esas vellosidades aracnoideas va a haber un intercambio de sustancias. Van a formar como unos senos aracnoideos. Nada más, eso es lo más relevante. Vamos con la tercera. La tercera es la pía madre. ¿Qué hay en la pía madre? Es vascular también. Es recontravascularizado. De las tres capas, ¿cuál es el más vascularizado? La pía madre. ¿Dónde es avascular? Aracnoidea. En la pía madre tiene unas características ahora también importantes. Es la capa que está en contacto con el encéfalo. Va a envolver al encéfalo. La pía madre envuelve al encéfalo y a la médula. Es la capa que está en contacto con el encéfalo y la médula. ¿Qué más? Si está vascularizado, ¿qué tipo de vaso sanguíneo? Arteria muy grande para una lámina. capilares. Capilares. Las meninges, doctores, no son como cuero cabelludo muy grueso, son muy delgadas. Cuando ustedes entran a neurocirugía, solamente se ve como una tela adhesiva al encéfalo. Si eso microscópicamente se separa, están las tres meninges. Pero cuando ustedes entren a neurocirugía, es como si fuese solo una lámina entera.
Entonces esa lámina no puede ser irrigada por una arteria, tampoco por una arteriola. Entonces vamos a un calibre más pequeño, que es un capilar. ¿Qué tipo de capilar? Hay tres tipos de capilares. ¿Estamos? Sinusal, fenestrado y continuo. La fenestrada. Continuo. La continua. Cada uno de estos está en diferentes lugares, apropiados según su estructura histológica. En el sistema nervioso y en el tejido conjuntivo, conectivo, son los de tipo 1, que son capilares continuos. Entonces, si está recontravascularizado, ¿qué tipo de neuroglía va a estar ahí? Las de Schwann. No, entonces pasaría a ser las satélite. O las. Las satélites solamente rodean a la neurona. Si está recontravascularizado, ¿qué neuroglía está en contacto con un vaso sanguíneo? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Astrocitos. Por los pies Bien, doctor. En esa capa van a estar los astrocitos tipo 1 y tipo 2, más ese vaso sanguíneo, entre comillas, capilar continuo, van a formar ¿qué? La barrera hematoencefálica. ¿Ya está? Estamos uniendo conocimientos de la anterior semana y lo estamos relacionando con lo de ahora. Esa es la que va a formar la barrera hematoencefálica. ¿Así estamos bien? Ok. Miren los monitores, vamos a ver arriba. Es lo que les decía, la parte superior izquierda. ¿Por qué se cortó? Bueno, yo se cortó. En la parte superior izquierda es un corte que se hace para poder ver el cerebro. Cuando hay un traumatismo, un aumento de la presión intracraniana, tenemos que liberar ese espacio. En neurocirugía, cuando tienen que ver, tienen que operar este órgano, se quita como una capa, es lo que les estoy mencionando, como si fuese una tela. Están adheridas las tres láminas. No es que ustedes van a ver una lámina, dos láminas, tres láminas, no. Las láminas son a nivel microscópico, solamente se forma esto. En el momento de ver estamos relacionando. El 1, ¿cuál es la dura madre? Espacio subaracnoideo, materia aracnoidea, el lumen de la arteria cerebral, vía madre y tejido nervioso. El tejido nervioso es el encéfalo. Nada más. Las diapositivas se los voy a dejar, doctora. Las diapositivas que ven, como la anterior, siempre les dejo, es para ustedes. ¿Para qué me lo voy a guardar? No le sacan foto. A ver, son sus nombres en inglés. En esa imagen ustedes están viendo todas las capas que ahora hemos visto. ¿Quieren algo en español? No, es en inglés. Este es la dura madre. Esos son los espacios como tal. Es el corte y ahí se ven los espacios. Todo lo que estamos viendo o hemos visto son las meninges, lo que va a envolver al sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Un corte real, esto han debido ver ya en anatomía. En anatomía, en las disecciones que hacen de cráneo, tienen que visualizar este tipo de capas. Solamente que para poder desdoblar, tienen que hacer un raspado, porque no se puede desdoblar. ¿Ustedes hacen disección o no? Sí. ¿No hacen disección? ¿Motivos por el docente o regla del anfiteatro? Bueno. A la continuación. Vamos. Vamos con la médula espinal. La médula espinal como tal se va a hacer
Para poder ver la parte histológica de la médula espinal se tiene que hacer un corte transversal. Los cortes transversales a distinto nivel de la médula ósea va a cambiar su forma central, esa sustancia central que se denomina sustancia gris. Muchos asemejan como la forma de una mariposa. Literalmente se menciona que es la forma más parecida a una H. ¿Por qué? Con fines académicos. Las alas de mariposa no se pueden ver las astas anteriores y posteriores. Si ustedes se asemejan con una H mayúscula, es más apropiado para su aprendizaje. Les voy a mostrar una imagen que se asemeja a esto. Como si fuese una H. Una H mayúscula, por si acaso. Bien. En diferentes cortes, diferentes formas. En este corte que ustedes están viendo, ¿qué es lo que se visualiza? La sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es la parte central, la parte oscura, la forma, la silueta del H. Todo lo que rodea a la sustancia gris es la sustancia blanca. Nada más. Vamos con la parte central. La sustancia gris está dividida por astas. Pueden ser astas, si ustedes quieren verlo desde la parte anatómica, astas del lado derecho, astas del lado izquierdo. ¿Es lo apropiado mencionar de esta manera? No. Lo correcto sería astas anteriores y astas posteriores. ¿Cuáles son las astas posteriores? Las astas anteriores. Perdón, las astas anteriores también denominadas ventrales y las astas posteriores también denominadas astas dorsales. ¿Por qué tiene ese denominativo de dorsal y ventral? Porque las astas dorsales son sensitivas y en cambio las ventrales o anteriores son las motores. Nunca, jamás se olviden eso. Y eso creo que les ha preguntado el doctor Suárez. Esto ya lo han visto con él. Bien. La sustancia gris está conformado por neuronas. Es un compuesto neuronal. De ahí es por eso sensitivo y motor. En cambio, la sustancia blanca está compuesto por sustancia mielínica y amielínica, pero en su mayor parte está conformado por sustancia mielínica, por eso le da esa coloración blanquecina, de ahí el nombre de sustancia blanca. Esas fibras mielínicas van a dar formas de cordones. Y en estos, ¿cuántos cordones hay? Si hablamos de manera individual, son 6 cordones. Si hablamos de manera grupal, son 3 tipos de cordones. 2 cordones posteriores, los cordones anteriores y los cordones laterales. Los cordones posteriores, ¿cuáles son? ¿Qué? ¿Qué me han dicho? El final lo dedica. Cordones posteriores, cordones laterales, cordones anteriores. Los cordones posteriores están entre la cisura medio dorsal y las astas posteriores. Nada más. ¿Dónde se encuentran los cordones laterales? Entre las astas posteriores y las astas anteriores. ¿Dónde se encuentran los cordones anteriores o medio ventral? Están entre el surco medio ventral y las astas anteriores. Vamos. ¿Cómo están unidas las astas? ¿Cuál es su estructura anatómica? Por la comisura transversal. Solo la comisura transversal. ¿Qué se va a encontrar en esa comisura histológicamente? El conducto
¿Qué? Ependimario. Ependimario. Central. Y está relacionado con histología porque está compuesto por Células ependimarias. células ependimarias. ¿Qué es una célula ependimaria? Son neuroglías. ¿Qué es una neuroglía? Unas células de sostén. ¿Qué función tiene? Bien, doctor. Está encargado del movimiento de líquido y proporción de líquido cefalorraquídeo en un 30%. No hay nada más. Eso es lo más relevante. Tienen que contar la historia de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. No es que la anterior semana solamente hemos llevado los tipos de neuronas, neuroglía y todo lo demás. Ahora es sistema nervioso central y se olvidan lo anterior. Tienen que correlacionar. A la próxima semana vamos a unir las dendritas por los botones y todo lo demás para explicar la sinapsis. Esta es otra imagen. Ahí está por el conducto y todo lo demás. Quiero que vean esto, pero voy a cambiar. Esto está medio dormido. ¿Cuál es la sustancia gris y cuál es la sustancia blanca, doctor? La sustancia. Ya, la sustancia blanca y la sustancia gris. Listo. En la sustancia gris, ¿qué tipo de neurona? Ahí en el monitor, muéstrame una neurona, doctor. ¿Pero cuál, pues, doctor? Muéstrame. Muéstrame el ojo de búho, doctor, o el ojo de pájaro. Tome asiento, doctor. Si ustedes se acercan más, cuando tengan estas imágenes, aquí se encuentra el ojo de búho o el ojo de pájaro. Entonces reconocen que esto es una neurona. Por su forma, es una neurona. No. Matrazo. No, tampoco matraz. Es una célula. Es estrellada. Está estrellada, ¿no? ¿Piramidal ven en algún lado? No. Y la matraz tiene que tener una forma de botellita. Tiene una, como el matraz de bioquímica. Es una cosa redonda y un palito. Eso es matraz. En cambio, esta tiene forma redonda a ningún lado. Entonces es una forma estrellada. No sé si el término ustedes utilizan, pero un guacho es, si no tiene forma triangular, pero triangular, y no tiene una forma de matraz, es estrellada. Porque la neurona estrellada no tiene forma, es como algo que es estrellado. Nada más. Ustedes no le ven ni triangular ni matraz, es estrellada. ¿Esta qué neurona es? ¿De matraz? Estrellada. Estrellada. Esta. Estrellada. Esta, piramidal. Ya puede ser piramidal, excepto tiene algo. Esta. Estrellada. Estrellada. Ahí están las neuronas, ¿sí? Su prolongación. Nada más. Y todo lo que está a su alrededor son células de sostén, son tipos de neuroglías. En cambio, en la otra imagen que está al otro lado, ahí está con un nombre y su flechita, es la sustancia clínica, por eso da esa coloración. Cuando les muestro este tipo de imagen, aquí ustedes es fácil reconocer cuál es la sustancia gris y cuál es la sustancia blanca por anatomía. Pero vamos al lado microscópico, ya saben cómo se va a ver. Hoy es fácil de conocer porque están llevando esto, pero en su examen final del hito 5 va a haber esto. Entonces, todo lo que ahora les estoy enseñando son puntos de referencia para que se ubiquen qué tipo de tejido están viendo. Vamos con el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo por lo general es más teórico, más bioquímico, pero para no dejarlo suelto.
¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es una sustancia incolora, transparente, sui generis, que está exclusivamente en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son sus funciones? Lo voy a borrar. Funcionalidad. Funcionalidad. ¿Qué función tiene? ¿Metabolía han visto con el doctor? Todavía no. Uno, amortiguación. ¿En qué procesos? En traumas de alto impacto, en los traumas cráneoencefálicos. Entonces tiene una función mecánica que es de amortiguar los golpes. Es como si fuese una bolsa de agua. Tiene eso. Entonces ahí estamos hablando de otra sustancia protectora del encéfalo. Una de esas protecciones, el líquido cefalorraquídeo. El otro también son las meninges. El otro, la cavidad ósea. Otro, el tejido tegumentario, el cuero cabelludo. Todo eso tienen que enlazar. Otra función. ¿Qué? Es una sustancia que se puede utilizar como eliminación, porque va en el líquido cefalorraquídeo, es como si fuese un canal donde hay desechos. ¿Qué tipo de desechos? El dióxido de carbono, hidrogeniones y algunas células dañadas que van a eliminarse, o restos celulares. Tercera función, transportadora. Transporta. ¿Qué es lo que va a transportar? Hormonas. ¿Qué más va a transportar? Electrolitos, porque una de sus composiciones es sodio, potasio y todo lo demás. Entonces, tiene tres funciones: amortiguadora o mecánica, de eliminación y transportadora. Nada más. ¿De nutrición también tendría? Sí, también podemos mencionar, doctora, de nutrición, pero no tiene esa principal función. El de nutrición son las células de sostén, que son las neuroglias. Esas sí tienen la funcionalidad de nutrición a las neuronas. Después de función, producción. ¿Cuánto genera y en qué tiempo se genera el líquido cefalorraquídeo? Por embriología, doctora. ¿Todas? ¿Recién van a llevar eso? En el anterior se metían a llevar sistema nervioso, ¿no? No. Recién. Ya. El líquido cefalorraquídeo en una persona adulta al día forma 500 ml. Al día forma 500 ml de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto es la cantidad de líquido cefalorraquídeo en nuestro organismo, en el sistema nervioso central? De 90 a 150 ml. Entonces, si produce 500 y el líquido total es de 90 a 150, ¿hay concordancia o me estoy equivocando? Otra vez, se produce 500 al día, pero la cantidad total en mi cuerpo es de 90 a 150. Supongamos que es 90. ¿Dónde están los 410? Si es 150, ¿dónde están los otros 350? Es porque en el día hay de 4 a 5 renovaciones de líquido cefalorraquídeo. Significa, por fisiología, 0.35 ml por minuto se genera y hay un intercambio. Otra vez, se los voy a notar. 500 ml
Día, ¿verdad? Sí. Ya, si ustedes quieren día, 24 horas, ya. Entonces, el minuto sería 0.35 más o menos. ml por minuto. Mientras esté hablando con ustedes, está produciendo líquido cefalorraquídeo en mi cuerpo. ¿Cuánto es la cantidad? Esto es la producción. ¿Cuánto es la cantidad total? De 90 a 150 ml. Si esto hacemos una división, una resta, perdón, no coincide. La explicación es que de 4 a 5 veces por día se renueva el líquido cefalorraquídeo. Hay una renovación. ¿Dónde se va ese líquido? ¿Dónde se va, doctor? Después del permiso que me ha pedido hace 5 minutos. Mediante la orina. O sea, Parte de la orina también se elimina. No es que esto es como reciclable, si no se elimina ese exceso, se renueva y hay producción. Hay una regeneración. Vamos ahora, otro. Conducción. Conducción o circulación. Circulación. No, vamos a. Vamos a origen, doctores. ¿Dónde se origina? ¿O dónde se llega a producir como tal? En las neuronías. ¿En dónde? En las parasillas. en el plexo. 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 Ya se produce en los plexos cerebroideos o en los, lo correcto son en los ventrículos cerebrales. Esa es la respuesta. ¿Dónde se origina? ¿Dónde nace? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se genera? Son en los ventrículos cerebrales. ¿Cuántos tenemos? 4. Bien, doctora, bien, doctor. 4 ventrículos. Solo les voy a hacer aquí un esquema con el marcador negro. Les estoy explicando su trayectoria, su origen y su trayectoria. ¿Estamos? Le va a generar. Espérenme. Primero su origen, después primero su trayectoria. Estamos en el primer y segundo ventrículo. Tiene que pasar al tercer ventrículo. Pasa a través del agujero de Monroe. Del primero al segundo va a pasar al tercero por el conducto de Monroe. Del tercero al cuarto pasa por el acueducto de Silvio o el acueducto cerebral. Cualquiera de esos dos nombres. Si en el examen les pongo conducto cerebral, ustedes ya saben que se denomina o se conoce comúnmente como el acueducto de Silvio. Voy a poner con rojo. Agujero de Monroe, agujero de o acueducto de Silvio. Ya estamos en los 4 ventrículos cerebrales. Tiene que ir al encéfalo y rodear la médula, entonces tiene que salir de esa parte central y va a salir gracias a 2 a 3 acueductos o a 3 conductos. ¿Cuáles son? Conductos de Liuska y Mahendi. Liuska, ¿cuántos tiene? 2. ¿Y Mahendi? 1. ¿Saben escribir Liuska? Liuska. Parece algunas veces en sus exámenes de práctica con L. Liuska. No es eso. Se puede pronunciar Liuska, pero se escribe Liuska. Mahendi. Mahendie. Y eso va a pasar, después de que pasa de estos conductos, pasa al encéfalo y a la médula espinal. ¿Listo?
Y ahora sí su producción. Esta es su trayectoria del líquido cefalorraquídeo. Ahora su origen es en los ventrículos cerebrales. La producción o el origen del líquido cefalorraquídeo en estos ventrículos es del 70%. Y hay el 30% que se origina en las células ependimarias. Nunca se olviden eso. ¿Qué es una célula ependimaria, doctor? ¿Qué son las células ependimarias? Son son neuroglías. ¿Qué es una neuroglía? ¿Qué? Si es una célula de sostén, ¿por qué tipo está conformado, doctor? ¿Qué tipo de células de sostén? ¿Periférico o central? Central, pues si estamos hablando de la médula, o sea, hay preguntas que solamente tienen que relacionar la lógica. Si estamos hablando de la médula, estamos diciendo que la médula es parte del sistema nervioso central. ¿Qué tipo de tejido es? ¿Central o periférico? Central. Nada más. Ya. Entonces, hay otra pregunta de origen. Hay dos tipos de origen, uno que es central y uno periférico o es plexo o extraplexo. Cuando hablamos del origen plexo, estamos hablando de los ventrículos cerebrales y extraplexo de las células ependimarias. Nada más. Si les repito, les ando repitiendo es para que se quede. ¿Listo? Vamos con la composición. Composición del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo está compuesto? 99% de agua y el 1% de sustancias sólidas. Ese 1%, la composición va a variar. Están los electrolitos, sodio, cloro, potasio y todos los demás. ¿Qué es lo que a nosotros más nos interesa? La composición de glucosa. ¿Cuánto es la composición de glucosa o la cantidad de glucosa? Entre 40 y 70. Cuando hay un aumento de la glucosa, estamos ante un proceso infeccioso. Puede ser tuberculosis, una meningitis o un problema cancerígeno. ¿Qué más? Tiene proteínas, distintas proteínas, pero las que son más relevantes son la albúmina y la globulina. ¿Cuál de esas dos es la más importante en el organismo? En la sangre, ahora en el líquido cefalorraquídeo y en cualquier parte. La albúmina. La albúmina ocupa casi el 80% del total de proteínas de nuestro organismo. Por eso se hace un estudio de la albúmina en una patología exacta. ¿Qué más? La creatinsinasa. También está la creatinsinasa. La creatinsinasa no solamente van a ver en el líquido cefalorraquídeo, la creatinsinasa o creatinquinasa o la creatinfosfoquinasa como un trabalengua. Pero estas tres, por lo general se hacen diferentes estudios para determinar distintas patologías. ¿Están presentes en el líquido cefalorraquídeo? Sí. ¿Están presentes en la sangre? También. Cuando estas están presentes nos habla de un daño muscular. La creatinsinasa MB es cuando hay un infarto a nivel cardíaco. Ese es un laboratorio que ustedes van a pedir para saber si esa angina de pecho es producido por un infarto. Pero eso lo van a llevar más adelante. Lo que les estoy mencionando no va a entrar en el examen, solamente es cultura general. Pero esa composición tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Hasta ahí
es el sistema nervioso central en histología. Mañana van a dar su examen. Meninges, médula espinal, líquido cefalorráquico. A la otra semana sinapsis y la que sigue sus defensas y la que sigue su examen. Dudas, preguntas. La misma modalidad de teórico y práctico. Sí, acostúmbrense a eso. Todos los exámenes yo lo hago de esa manera. Reiterarles a cada uno de ustedes de que no traigan su papelito miniatura porque se puede perder. Traigan una hoja tamaño bon, por favor. Vale. Ahora, el segundo grupo, el grupo B, con el doctor Suárez, doctor. Ya me voy a ir, doctor, para tener más tiempo, porque no estamos terminando las 8:30 ahí. Haga lo que usted quiera. Del grupo B, con el doctor Suárez me dice de que siempre en sus clases